Abran sus Biblias, por favor, al libro de Génesis, capítulo 50, nuestro último capítulo de esta serie, pero lo vamos a dividir. Todavía nos quedan, después de este sermón, nos quedan quizás uno más. Quizás dos, al menos uno. Génesis 50, capítulo 50, versículos 1 a 14, vamos a mirar. ¿Quién aquí ha planificado la sepultura o funeral de alguien en sus vidas? ¿Cómo se siente preparar y coordinar la sepultura y funeral de alguien que amamos en nuestra vida y que ya no está? ¿Cómo se siente cuando lo estamos haciendo? ¿Triste? No se puede hacer nada. En medio hay como una amargura, ¿verdad? Porque esa persona lo amábamos, la amábamos, pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para enterrar y sepultar a esa persona. Entonces, en medio de todo eso, en medio de coordinar el funeral, en medio de hacer todos los requisitos, ir a la casa de funeral, hablarle a las familias, hablarle a las amistades, a los seres queridos, todavía tenemos que tener luto, ¿verdad? Todavía tenemos que llorar. En medio de todo eso es bien difícil, ¿verdad? Cuando alguien ha muerto. En preparar todo, en preparar y coordinar el funeral, nuestros corazones todavía están llorando. Es duro, es difícil. Siempre es algo amargo. Entonces, ser rodeado de la muerte debería recordarnos de nuestra mortalidad. Cuando estamos rodeados de la muerte, o alguien que falleció, alguien que murió, y estamos preparando todo para sepultarlo, para enterrarlos, debería recordarnos de nuestra mortalidad también. Pero muchas veces eso no sucede. Muchas veces hacemos el funeral una transacción para la persona que se acaba de morir. En vez de pensar en la mortalidad en nosotros, se hace una transacción. Eso es bien triste. Entonces, la muerte tiene varios propósitos. Primero, es parte de la naturaleza de nuestra existencia. Me acuerdo cuando mi papá murió, ya saben la historia un poco. Murió en Dallas, pero para enterrarlo en Tula, Tamaulipas, México, teníamos que agarrar permisos, teníamos que tener los carros, las trocas, las camionetas, todas listas con las estampillas, con el registro. Teníamos que agarrar autorización del gobierno mexicano. Teníamos que agarrar permisos para los carros, permisos, tener pasaportes para poder transportar su cuerpo a México. Y se hizo todo eso. Pero en medio de todo eso era difícil porque todavía estábamos llorando en nuestros corazones. Eso es difícil. La muerte debería ser un recuerdo amargo de la maldición en que vivimos. Entonces he titulado el mensaje de hoy esto. Un poco largo, pero son dos cosas aquí nomás. La muerte nos recuerda de la amargura de la maldición. Porque la muerte es una amargura, ¿verdad? Nos duele. La muerte nos recuerda de la amargura de la maldición. ¿Y cuál es la maldición? ¿De qué maldición estoy hablando? Ahorita regresamos a eso. Pero las promesas de Dios recuerdan a su pueblo de la esperanza al otro lado del Jordán. ¿Qué es el Jordán? Jordán, vamos a aprender que es un río en el área de Israel, en Canaán. Entonces, ¿qué tiene que ver un río con
sermón espiritual para nuestras vidas cristianas. Vamos a mirar eso. La muerte hace ambas cosas. Hace dos cosas. La muerte nos recuerda a todos de la amargura, de la maldición. Pero las promesas de Dios recuerdan a su pueblo de la esperanza al otro lado del Jordán. Vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta este punto. Vamos a los finales de Génesis. Comenzamos con la creación del mundo y Dios ha elegido una familia por medio de Abraham. Y ahorita se está muriendo Jacob. Jacob ya murió. Oh, fine. Está escondida. Jacob acaba de morir. Jacob le pidió a sus hijos que lo enterraran en Canaán. Génesis 2:17, que voy a leer. Esta es la maldición desde que estoy hablando. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberías comer. El día que él comas, ciertamente morirás. ¿Se acuerdan? Ese es el mandato que Dios le dio a Adán en el huerto. Le dijo, puedes comer de todos los árboles en este jardín, pero el día que comas del árbol del conocimiento del bueno y del mal, vas a morir. Ya sabemos la historia. Eva comió, el hombre comió, porque Eva representaba al hombre. Por falta de su autoridad como hombre, pecó su esposa. Y luego se lo dio a su esposo, que estaba a un lado, y él comió. Y luego, en Génesis 3:19, ya después de que Dios pronuncia los castigos a la serpiente, a la mujer y al hombre, en Génesis 3:19, dice esto: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la que fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Eso es la maldición. La maldición es la muerte. La maldición es el sufrimiento. La maldición es lo que nosotros nos encontramos todos los días. La enfermedad, el sufrimiento, el cáncer, la muerte, el pecado. Todo eso es la maldición. Entonces la muerte debería recordarnos de la amargura de esa maldición. Entonces Jacob ha muerto. Y en mirando la muerte de Jacob vamos a mirar dos cosas que van a suceder en estos versículos. La primera es esto, en versículos 1-9, que la maldición de la muerte trae amargura universal. La maldición de la muerte trae amargura universal. Versículo 1. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Entonces, ¿qué acaba de suceder en Génesis 49? El último versículo. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Murió. Jacob acaba de morir. José, el hijo de Jacob, que había sido vendido por sus hermanos, ya se ha reconciliado con sus hermanos. Ya su familia ya está en Egipto viviendo, porque se salieron de Canaán, porque el hambre estaba bien feo. Pero ya ha pasado la hambruna, ya ha pasado ese hambre. Y ahora siguen viviendo, pero acaba de morir Jacob. Y José se echó sobre el rostro de su padre. Lo que quiero que miremos, que en la muerte trae dolor. La muerte trae tristeza, pero la muerte debería de recordarnos de la maldición en que vivimos, la maldición del pecado, la maldición que vamos a sudar, la maldición que vamos a regresar a la tierra. Entonces aquí lloró José y lo besó. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. ¿Se acuerdan? Israel y Jacob, la misma persona. Se requerían 40 días para ello, porque este es el tiempo
tiempo requerido para el embalsamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. Acuérdense que Jacob no era egipcio, Jacob era hebreo. Pero fíjense cómo los egipcios lo lloraron 70 días. Hasta los paganos lloraron, se entristecieron por 70 días por este hebreo que ni era parte de la raza de ellos. Embalsamaron a su padre, embalsamaron a Israel. ¿Saben que los egipcios eran tan conocidos por embalsamar? Porque ahorita en Egipto, si van a Egipto van a encontrar ¿qué? Momias. Me acuerdo, yo y mi señora una vez fuimos a León, Guanajuato. A León, Guanajuato. ¿Y qué es lo que hay en León, Guanajuato? Momias. Momias. Pero los egipcios eran tenían tan grande conocimiento de cómo preservar un cuerpo que aún hoy todavía están encontrando momias que están preservados casi perfecto. Entonces momificaron a Jacob. Especias le ponieron porque iban a viajar a la tierra de Canaán. Entonces Israel muere y es embalsamado y luto de 70 días por los egipcios. Cuando pasaron los días de luto por él, por Jacob, por Israel, José habló a la casa de Faraón. Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón. Es interesante, fíjense, ¿quién es José? Regresamos a lo que es, ¿quién es José en Egipto? ¿Quién es José? ¿Se acuerdan? Sabemos que José era uno de los hermanos, de los 11 hermanos que tenía. Sabemos que José era el hijo de Jacob. Sabemos que José era hebreo. Pero ¿quién era José en Egipto? El recaudador de impuestos de Faraón. Sí, él era el todopoderoso a un lado de Faraón. José era el gobernador de todo Egipto. El segundo mando en Egipto. Pero fíjense lo que dice. Cuando pasaron los días de luto por José, habló a la casa. ¿Por qué no fue directo al faraón? ¿No piensa que José, con todo su poder, elegido por el faraón, el rey, tenía el respeto del faraón para poder ir directo a él, si él quisiera? Pero aquí dice que José habló a la casa de Faraón y le dice que envíenme este mensaje. Si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo, y le va a decir aquí. Cuando estás en luto por alguien, cuando estás lamentando a alguien, cuando estás llorando, cuando se te sale toda la emoción por la persona que acabas de perder, que amabas tanto, ¿qué es tu apariencia? Triste. Pero ¿cómo te miras quizás? Voy a decirlo, lleno de mocos, los ojos hinchados, ¿verdad? Se le sale todo, ¿verdad? Y acuérdense que José era hebreo, y una de las tradiciones para los hebreos, cuando alguien moría, tenían que crecer el pelo, tenían que crecer la barba. Entonces, acuérdense que él estaba viviendo en Egipto y los egipcios se cortaban, se pelaban la cabeza y no tenían, eran nada de pelo en la cara. Entonces, imagínense a la muerte de Jacob, aparte de llorar, aparte de estar lleno de mocos y los ojos hinchados de llorar, y luego agrégale la apariencia que él tiene. Y si se acuerdan, los judíos, hasta muchos todavía hoy en el Medio Oriente, cuando comienzan a llorar, cuando hay luto, cuando alguien muere, se ponen una bolsa, no sé cómo se dice en español, sackcloth. ¿Saben? Cuando viene frijol o papas de México, vienen en bolsas como costales, ¿verdad?
Ellos lo que se ponían, se vestían como algo de costal y se lo ponían para llorar, para lamentar. Entonces, imagínense a José, la apariencia que él no podía ir a la presencia del rey, así. Entonces, lleno de emoción, triste, la apariencia tiene, ya le está creciendo la barba como hebreo, y le está creciendo el pelo, hubiera sido ofensivo para el faraón. Y él lo sabe. Entonces, ¿a dónde va? Se va y se presenta al palacio, se va y habla a la casa de faraón. No, ahorita no puedo ir. Envíale este mensaje. Sin lugar a dudas, la razón por la que José, que era el segundo al mando en Egipto, no habló directamente con Faraón fue por la costumbre hebrea de dejarse crecer la barba y el cabello durante los días de luto. José todavía no había llevado el cuerpo de su padre a la tierra de Canaán para enterrarlo, por lo que su tiempo de luto no había terminado. Cuando llegaron vamos a hablar un poco más de esto. Así, un José hubiera sido una ofensa para el faraón si se hubiera presentado ante él. Cuando José regresaría a Egipto, se habría afeitado la cabeza y la barba y se habría vuelto a poner su ropa egipcia normal, y así podría presentarse una vez más antes del faraón. Aquí está lo que le pide a la casa de faraón, que le envíen este mensaje. Mi padre me hizo jurar diciendo, yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ahora pues le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y el faraón da una respuesta. Y el faraón dijo, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces el faraón recibe el mensaje. ¿Y qué es lo que ha hecho José para el faraón? ¿Por qué debería el faraón, el rey de Egipto, permitirle a este hebreo, que para muchos antes de José era una maldición tener a estos hebreos rodeados con ellos? ¿Por qué va a permitir, ustedes creen, que este hebreo vaya con su petición a Canaán a enterrar a su padre? ¿Qué había hecho José? José había salvado la nación de Egipto por medio del hambre. ¿Se acuerdan que José tenía el respeto grande del faraón porque él rescató a Egipto sabiendo que Faraón, el rey, tuvo 2 sueños? ¿Se acuerdan los sueños de las vacas y de los trigos? Si no hubiera sido por José, todo Egipto hubiera muerto por el hambre. No nomás Egipto, pero también todas las tierras que rodeaban Canaán. Entonces, este hombre, este hebreo, que no es egipcio, salvó a Egipto. Y por eso, ¿cuántos de nosotros tenemos jefes, mayordomos que no son cristianos? No son cristianos tus mayordomos quizás, pero te respetan a ti porque tú haces un buen trabajo. Haces el trabajo bien, no eres arrastrado y puedes mantener tu trabajo tan bien que traes éxito al trabajo. Lo mismo, el faraón tenía bastante respeto por José y le permitió ir a llevar a su padre a Canaán. Sepulta a tu padre. Sepulcro, sepultará, sepultar, días de luto. La muerte aquí nos enseña que es triste. Es una maldición. Nosotros nunca fuimos diseñados para morir. Fuimos diseñados para vivir eternamente con Dios. Pero el hombre, Adán y Eva, pecaron, desobedecieron y entró la maldición. Versículo 7. Entonces José subió a sepultar a su padre
Y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, a los cuincles, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros. Usted sabe que son carros, ¿verdad? No los carros como los Fords y los Chevys. Los carros son como, están conectados a los caballos, con 2 ruedas. Y jinetes, y era un cortejo muy grande. Otra palabra para cortejo es una procesión. Cuando alguien muere y ustedes miran carro tras carro, tras carro, tras carro. Eso es un cortejo, una procesión. Imaginen, este hebreo, el padre del hombre que salvó a Egipto, demandó el respeto de todo un pueblo. Esto no solo muestra la alta estima que se tenía a José, sino que también proporciona una ilustración de la moda egipcia de realizar grandes y majestuosas procesiones fúnebres para sus nobles. Esta costumbre existía en todas las provincias de Egipto y en todas las épocas de su historia antigua. Fíjense, solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. ¿Por qué piensan que dejaron sus nenes, sus pequeños, los animales atrás? Porque era grande, decía que iba a ser muy pesado para ellos. Muy pesado para el viaje, ¿verdad? Para los niños especialmente. Pero fíjense, combinen esto con todos los grandes oficiales de la nación. Si miren todo el cuadro completo. Puedo imaginar el faraón diciéndoles a sus oficiales: vayan con José, llévense los príncipes, llévense los oficiales grandes, los magistrados, llévense todo esto, y también de que ellos dejen a los niños, dejen el ganado. Acuérdense que los hebreos son hebreos, no son egipcios. Entonces, en un sentido, no se dice aquí, pero también es una manera para que ellos regresen a Egipto. Vayan para allá, pero dejen a los nenes, dejen a su ganado, y vayan a los oficiales, ustedes, como, dale ojo. Porque aquí acuérdense que José y su familia no son egipcios, son hebreos. Y en un sentido, el rey quería que regresaran. Porque si dejan a los huerquillos atrás, tienen que regresar. Pero también otra razón, otro propósito para los carros y los jinetes. ¿Para dónde van? Están en Egipto, pero ¿para dónde van? A Canaán. Van a la tierra de Canaán. ¿Hay egipcios en Canaán o hay cananeos? Cananeos. Ellos son de otro país, son otra raza. Y mirando que viene este cortejo, esta procesión de egipcios, ¿qué es lo primero que van a pensar los cananeos? Vamos a ir a pelear. Entonces el faraón, sabio en todo, envía como un ejército para proteger a lo suyo, para que puedan regresar. Es otra razón. Es probable que hubiera carros y jinetes presentes por motivos de seguridad, ya que la procesión traspasó la frontera de Egipto. Me acuerdo cuando llevamos a mi papá, cruzamos la frontera. Yo fui en mi carro, mi señora fue en mi carro. Mi señora fue bien espantada, te digo. Pero fue mi hermana en su camioneta y mi hermano también en su camioneta. Fuimos 3. Y sabemos que cuando uno cruza la frontera a México,
Uno no puede estar protegido con armas, pero hay protección en números, ¿verdad? Y nos fuimos manejando bien cerca. No manejamos en la noche, manejamos durante el día. Hacíamos paradas bien de volada. Entonces había protección en números. Solo los niños y el ganado se quedan atrás. Sepultar, la muerte, nos recuerda de la maldición. Entonces lo primero era que la maldición de la muerte trae amargura. Es la amargura que José y sus hermanos tenían en enterrar a su padre, llevarlo, cruzar la frontera, llevarse a estos oficiales de Egipto, pedirle al faraón permiso para ir. Todo esto es difícil. Entonces la muerte trae todo esto. Y es universal. ¿Quién estaba llorando? Los hebreos, los José, los hermanos. Pero también los egipcios estaban llorando. Entonces la muerte es universal. Trae luto, trae tristeza, trae lo feo, trae amargura. La muerte es universal, no importa la raza. Duele. Pero ahora vamos a mirar el segundo punto. Sabemos que la maldición de la muerte trae amargura universal, pero solo el pueblo de Dios puede cruzar el Jordán hacia el dulce y eterno descanso de Dios. Solo el pueblo de Dios puede cruzar. Entonces todo el mundo sabe de la muerte. Todo el mundo, ¿verdad? Los chinos, los rusianos, los japoneses, los mexicanos, los americanos, los judíos. No hay ninguna raza que no conoce de la muerte. Todos conocen. No hay ningún tribu, no hay ningún pueblo, no hay ninguna gente que no conoce de la muerte. La amargura, muerte. Pero solo el pueblo de Dios puede cruzar el Jordán hacia el dulce y eterno descanso de Dios. Fíjense, versículo 10. Cuando llegaron hasta la era de Atad. ¿Qué es un era? En inglés se dice threshing floor. Ahorita voy a enseñar. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán. ¿Qué es el Jordán? El río que separa Egipto y Canaán. Es el río. Es como decir el río Grande. El río Grande que separa a los Estados Unidos, en Texas y México. Hermana María, cuando ustedes van y viajan a México, allá por Arizona, ¿hay un río que cruzan también o nomás es puente? ¿Es puro desierto? Pero todos sabemos que hay un río que separa entre Texas y México, los Estados Unidos, y ese río se llama el Río Grande. No sé por dónde estará el río que hay ahí, pero para cruzar nosotros no sabemos Sí. un río, pero sí hay un río. Que separa a los Estados Unidos. El río Jordán separa a Canaán, a Egipto. Entonces llegan hasta la era de Atad, que está al otro lado del río Jordán. ¿Qué es un era? Alguien que sepa, ¿qué es un era? ¿Un tiempo? Es lo que yo pensé también de principio. Porque en inglés es era. ¿Han mirado algo así en sus pueblos? Donde están separando el trigo. Escogen un lugar de tierra bien nivel y bien duro. Y tierra, echan todo el trigo en el piso. Pero el trigo todavía tiene todas las hojas. Tiene todo lo que no se puede comer. Entonces lo que hacen, agarran el trigo. En la era es el piso, redondo aquí. Agarran animales o bestias y lo aplastan, separando el trigo de lo demás, de lo que no sirve. Sí. Y luego cuando se separa, agarran, como se le dice, a ver aquí,
Hay docenas de referencias a una era en la Biblia. ¿Alguien aquí ha mirado algo con sus ojos así? Sí. ¿Así lo hacían todavía? De hecho, nomás cuando hacen lo que él está haciendo, levantarlo, porque se lleva lo que no sirve, ¿verdad? Y queda nomás el trigo. Hay docenas de referencias a una era. No, toda la Biblia es inspirada para nuestras vidas. Entonces, cuando miré en el pasaje un era, ¿qué tiene que ver eso? Era para nuestras vidas cristianas hoy. Ahí vamos a llegar. Pues primero vamos a identificar más de una era. Hay docenas de referencias a una era en la Biblia, algunas literales y otras simbólicas. En la época bíblica no había máquinas, por lo que después de la cosecha el grano se separaba de la paja y las cáscaras golpeando manualmente. Primero tenía que haber una superficie plana, un piso plano, lisa y dura, y a esto se le conocía como era, threshing floor, se dice en inglés. El proceso de tría se realizaba generalmente extendiendo las gavillas sobre la era y haciendo que bueyes y ganado la pisaran repetidamente, soltando la parte comestible del grano de cereal, de la paja escamosa y no comestible que la rodeaba. En ocasiones se utilizaban mayales o palos para este propósito. Luego se utilizaban aventadores o tenedores grandes para aventar la mezcla, como usted dijo, María, al aire para que el viento pudiera llevarse la paja, dejando solo el grano bueno en el suelo. Ahora están conmigo, ¿verdad? Tal vez ahora está con otro nombre o algo así. Voy a preguntarlo a mis primos, porque esto está delegando. Tal vez es otro. Pero bíblicamente se dice era, porque es lo que dice la palabra de Dios, era. Yo tampoco no sabía qué era. Yo también pensé que era lo mismo un tiempo, pero no, así se dice. Quizás hay otra palabra también que se puede decir, pero eso es lo que es una era. Y llegan ahí los hebreos y se paran. Allí hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Y acuérdense que acaban de llegar y cruzar el río Jordán. Y José guardó 7 días de duelo por su padre. Cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron, este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán. Seguimos hablando de lo que era bíblicamente. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se refieren a la era como símbolo de juicio. ¿Y saben cómo es un símbolo de juicio? Juan el Bautista usa la imagen de la era para describir la venida del Mesías, que separaría a los verdaderos creyentes de los falsos. Los verdaderos seguidores de Cristo serán reunidos en el reino, juntados de Dios, tal como se recoge el grano de los graneros, mientras que aquellos que rechazan a Cristo serán quemados en fuego inextinguible, tal como se quema la paja sin valor. Fíjense lo que dice Mateo 3:12. Tiene el aventador en la mano, el juez, Dios Todopoderoso, Cristo, tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, lo que no sirve, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. ¿Están conmigo? Y fíjense lo que está sucediendo aquí. Llegan a este era. ¿Y quién viene en este grupote? Este grupazo. ¿Quién son los que vienen? José y su familia. ¿Pero quién más también? Los egipcios. Allí se pararon a lamentar y llorar sobre esta. ¿Y qué es una era? Bíblicamente, ¿qué es lo que dice Dios que hace con la era cuando venga Cristo? Va a separar lo bueno y con lo malo, y lo malo que quede se lo va a llevar y lo va a quemar, lo va a destruir. Entonces aquí, fíjense lo que dice. Sabemos esto porque los siguientes versículos. Sus hijos
Los hijos de quién? Jacob, no Egipto. Ellos no cruzaron a Canaán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos, nada de mención de los egipcios. Entonces llegaron allí a la tierra, cruzaron el Jordán, y allí en la era fueron separados. Los paganos, los que no adoraban a Dios, y el pueblo escogido de Dios. Sus hijos pues hicieron, y ellos siguieron adelante, los egipcios se regresaron. Sus hijos, no Egipto, no los egipcios, pues hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos, no los egipcios, porque ya se habían apartado, lo llevaron a la tierra de Canaán. Solo el pueblo de Dios, solo los escogidos de Dios podían entrar al otro lado del río Jordán. Y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón, el hitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. En un sentido, Dios aquí estaba separando los que son suyos y los que no son. En el versículo 10 decía el otro lado. ¿Qué es el otro lado? ¿Cuál es el Jordán espiritual para nosotros? La muerte. Hay que cruzar eso para llegar a la Canaán de Dios en el cielo. Ellos cruzaron, pero ¿quién nomás puede cruzar? Los de Dios, el pueblo de Dios. El otro lado del Jordán, los que siguen adelante al reino, a las promesas de Dios, son los cristianos, los que han puesto su fe y confianza en Cristo. El pueblo elegido de Dios. Aquí en este momento el pueblo de Dios son los hebreos, son los judíos. Y los egipcios no entraron. La era es simbólico. No lo miraba antes, pero cuando ¿sabes qué? Hay una razón y un propósito. Aquí Dios estaba separando a los paganos, los que no, porque los egipcios todavía eran paganos. Ellos no creían en Dios. No creían en Jehová. Y de la misma manera, un día Dios va a separar el trigo bueno y la basura, y lo va a quemar los que no son de él. Y los cananeos observan el gran luto. Los cananeos observan el gran luto. Versículo 12. Sus hijos pues hicieron con él tal como le había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán, junto con el campo como heredad en una sepultura. Los hijos de Jacob a menudo se habían opuesto a él o lo habían decepcionado en la vida. Cuidadosamente lo honraron en su muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido familiares que no nos hablamos? Siempre discutimos, estamos divididos, pero cuando alguien muere, ahí están todos. Comienzan a hablar y eso es bueno. Nosotros, la familia de mi madre, no es como que no nos hablamos, pero ellos sí tenían en muchas de primas hermanas más de 40 años que no nos veíamos. Y no porque estábamos peleados, sino por que ellas se casaron, fueron para un lado y yo para otro, y todo sí. Fue para mí algo bien duro de mi hermana, pero también fue una bendición mirar la familia que por años y me tuvieron que decir, este es fulana, este es sultana, cámbiala aquí, dejamos de vernos desde que teníamos 14, 15 años. La familia se junta, comienza a hablarse, ya sea por distancia o porque se han alejado por sus familias respectivas, o se han peleado, se han odiado. Pero aquí en la historia los hermanos ya se habían reconciliado con José. José ya los había perdonado, pero los hermanos juntos lo entierran. Los sepultaron en la cueva del campo de Macpela. Esta era la cueva comprada por Abraham en Génesis 23, la única parte de la tierra de Canaán de la que Abraham tenía escritura o el tracto en Génesis 23. Este fue el lugar donde enterraron a Sara,
a Abraham, a Isaac, a Rebeca y a Lea. Ahí es donde fue Jacob enterrado. Los egipcios, los paganos, los que no son de Dios, no podían entrar a esta tierra. Y esto es lo que demuestra la muerte. La muerte debería mostrar que hay una maldición que todavía existe. Y esto debería llevarnos a reconciliarnos como familia, pero más que eso, reconciliarnos con Dios. Es una oportunidad para reconciliarnos con nuestro Padre eterno, que un día va a enviar a su Hijo Jesucristo y va a juzgar en la era y va a separar los que se van a ser parte del reino y los que va a quemar y destruir un día. Eso debe de ser una oportunidad para durante los funerales, durante las muertes, cuando estamos juntos, cuando nunca estamos juntos anteriormente. Esto es la oportunidad para hacer eso, para recordarnos. Hay una maldición, esa muerte, y esa maldición nos lleva a la muerte, y la muerte debería acercarnos más a Dios. Son las oportunidades para traer el evangelio, para compartir las buenas noticias de lo que hizo Cristo aquí. Versículo 14. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Entonces, después del entierro de su padre, José y todos sus parientes regresan a Egipto. Es interesante aquí que José tenía integridad. Tenía integridad. Él podía haberse quedado en Canaán con su familia, con sus hermanos, y decir: ¿sabes qué? Ya terminé mi obra, ya terminé mi deber, ya le di todo lo necesario, me voy a jubilar ahora en la tierra de Canaán porque aquí está mi padre enterrado. No, él regresó. Él era hombre de su palabra y regresó. Integridad de regresar a Egipto. Y aquí está la lectura de esta mañana. Jacob sabía a dónde iba. A la tierra prometida por las promesas que Dios le había dado a su abuelito Abraham, a su padre Isaac y también a él. Te voy a dar esta tierra. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Aquí estarás. José te regresará a esta tierra un día. Y Jacob confiaba en esas promesas. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. La posesión adquirida de Dios. La posesión de Jacob era su tierra física, pero para nosotros es la tierra espiritual que sigue adelante después de nosotros, para alabanza de su gloria. La muerte nos recuerda la amargura de la maldición. Es universal. Todos conocen de la muerte. Pero las promesas de Dios recuerdan a su pueblo de la esperanza al otro lado del Jordán. Entonces, en la aplicación, en terminar, la muerte nos recuerda de la maldición que trajo nuestro pecado. Por eso fuimos a Génesis 2 y Génesis 3, porque ahí es donde entró el pecado y eso atrajo la maldición de la muerte. La muerte nos recuerda de la maldición que trajo nuestro pecado. La muerte es algo universal que todo humano, toda raza, toda la tierra acepta y reconoce como parte de nuestra existencia. Nadie está de desacuerdo que no le va a tocar un día. ¿Quién está aquí un día? ¿Quién está sentado en este momento piensa que la muerte no le va a tocar? Nadie. Pero aquí está lo que debería ser la muerte como creyente. Si tú eres creyente y estás caminando con Dios, eso debería llevarte a llorar sobre la vida temporal, que es solo por un momento. Y eso debería llevarnos en confiar en las promesas de Dios cuando estamos sufriendo, cuando estamos viviendo una vida agradable a Dios. Y
debíamos irnos hasta la muerte sabiendo que el río Jordán nos espera para cruzar al descanso eterno de Dios en el otro lado. Si tú eres creyente pero no estás caminando con Dios, este es el momento de regresar. Este es el momento de decir: Dios, me arrepiento de mi vida pecaminosa. Yo sé que soy tuyo, como decía, tú eres para mí, yo sé que tú eres mío, pero ahorita no te estoy obedeciendo. Ahorita no estoy viviendo una vida agradable. Me arrepiento porque quiero estar ahí contigo un día. Ya soy parte del reino, pero quiero recibir recompensas en el reino eterno que sigue. Y me regreso a ti. Si en este momento no eres parte de la familia de Dios, no eres parte del pueblo de Dios, si eres como los egipcios, si eres como los cananeos que son paganos, tienes una oportunidad. Esta mañana Dios va a separar el trigo contra la paja, lo que no tiene nada de uso, y lo va a quemar. El deseo de nuestro Dios no es que seas destruido. El deseo de Dios es para que Tony, para que Agustín sean separados. Amén. Para que entren al reino de Dios. Amén. Para nosotros familiares que tenemos en nuestras familias. Queremos que cuando venga Cristo separe lo bueno y lo malo. Los que van a entrar al reino, los que van a ser quemados, que nuestras familias, los Tonys, los Agustines, nuestros hermanos, hermanas, madres, padres, tíos, tías, abuelos, abuelas, hijos, hijas, sean acá con Dios y no quemados, destruidos con el paja. Eso es el deseo, eso es lo que debería ser la muerte, recordarnos que esta vida es temporal, no es permanente. Si tú estás en esa categoría donde nunca has puesto tu fe y confianza en Cristo, no te esperes tanto, porque viene el infierno. Viene el infierno. Si tú tienes familia, tenemos un deber, tenemos la tarea de llevarles el evangelio, las noticias de Cristo a nuestras familias que están pereciendo, que están siendo destruidos, porque mañana no está prometido. Amén. La muerte nos recuerda de la amargura de la maldición, pero las promesas de Dios recuerdan a su pueblo de la esperanza al otro lado del Jordán. Entonces, si estás sufriendo en este momento, si tienes una prueba, si tienes una tormenta, si tienes algo donde te sientes bien débil, un día cruzaremos el Jordán y las esperanzas y la paz, el reposo que vamos a recibir de un día estaremos con Cristo, con el Padre Jehová. Eso te debería dar esperanza y paz para poder tener éxito en todas las pruebas. Padre Celestial, gracias. Que tú no eres un Dios que quieres que perezcan tus criaturas, porque diste por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de su sangre, nos los dio para cada uno de nosotros. Entonces, que este pasaje, esta historia, que la muerte sea una oportunidad. Usar la muerte como una oportunidad de decirle: si tú mueres esta noche, ¿dónde estarás? ¿Estarás en el cielo, en el reino, o estarás en el infierno? La muerte es algo bien amargo. La muerte no es algo que mucha gente no quiere hablar, pero la muerte es una oportunidad para decirles a nuestros seres queridos que mañana no está prometido. Y si tenemos gente que ha muerto en Cristo, tenemos la esperanza que un día los vamos a mirar. Padre Celestial, que esto sea nuestro anhelo. En el nombre de nuestro Hijo Jesucristo oramos todo esto. Amén y amén.